Nunca imaginé que un simple gesto pudiera cambiar todo, y menos aún, que él fuera capaz de hacerlo. Si quieres descubrir cómo algo tan pequeño me llevó a vivir una historia que nunca olvidaré, no puedes dejar de ver este video. Si te gustan las historias reales que tocan el corazón, suscríbete ahora y cuéntame de dónde estás viendo esto. Créeme, esta historia te va a marcar. Nunca imaginé que un solo instante pudiera cambiar toda mi vida. Un segundo. Un gesto. Él estaba allí, como cualquier persona más en medio de mi rutina gris. Yo ni siquiera lo miré bien la primera vez. Pero algo pasó aquel día. Algo tan pequeño, tan insignificante para cualquiera, pero tan grande para mí. Algo que hizo que todo se moviera dentro de mí. Y aunque suene dramático, desde ese momento, ya nada fue igual. Hoy puedo decir que esa fracción de tiempo me llevó a vivir una historia que jamás planeé. Una historia que no sé si estoy lista para contar, pero que necesito compartir. ¿Quieres saber qué fue ese gesto? ¿Qué pasó después? Entonces quédate, porque esto apenas comienza. Yo era una más en la multitud. Vivía en un pequeño departamento en el centro de la Ciudad de México, trabajando como diseñadora gráfica freelance. Mi vida era tranquila, predecible, demasiado. Me levantaba temprano, tomaba mi café sola, pasaba horas frente a la computadora y terminaba el día sin haber hablado con nadie en realidad. No es que estuviera triste, simplemente existía. Sonreía cuando debía sonreír. Reía cuando todos reían, pero por dentro había algo vacío. Algo que ni yo misma sabía cómo llenar. Tenía amigas, claro, pero no era lo mismo. Necesitaba algo diferente. Alguien que me hiciera sentir viva, aunque no supiera cómo pedirlo. Y entonces llegó él. Fue en una mañana común. Estaba en mi café favorito, ese pequeño lugar escondido entre las calles de Roma Norte. Llovía suavemente y todo parecía normal, hasta que lo vi entrar. No era la primera vez que lo veía por ahí. A veces coincidíamos en el mismo horario, pero nunca habíamos cruzado palabra. Ese día, sin embargo, algo cambió. Me quedé mirando cómo se sacudía la lluvia del abrigo, cómo sonrió al mesero como si ya fueran amigos de toda la vida. Y entonces, sin razón aparente, se acercó a mí. No para presentarse ni para coquetear, sino para hacer algo que jamás imaginé. Estaba sentada en mi mesa habitual, cerca de la ventana, con abierto y un café humeando frente a mí. La lluvia caía suave, y el sonido del agua mezclada con el murmullo del lugar me daba tranquilidad. De repente, lo vi acercarse, no con esa actitud típica de alguien que quiere impresionar, sino con una naturalidad que me desconcertó. «Perdona, ¿tienes sal?», me dijo con una voz tranquila, segura, pero sin presión. Le señalé el salero sobre la mesa de al lado. Él lo tomó, me dio las gracias con una mirada cálida y antes de irse, dejó algo sobre mi mesa. Una servilleta doblada. Me quedé confundida. Al abrirla, no había palabras escritas. Solo un pequeño dibujo hecho con bolígrafo, un paraguas bajo la lluvia y debajo un corazón apenas trazado. No sabía si reír, si ignorarlo o si era una broma, pero algo dentro de mí se movió. No fue un gesto grande, fue simple, casi tímido, y sin embargo, me hizo sentir vista, notada, por primera vez en mucho tiempo. Guardé esa servilleta. Sí, lo sé, suena tonto, pero no pude evitarlo. La doblé y la metí en mi cartera como si fuera algo valioso. En ese momento no sabía por qué lo hacía, solo sentía que no quería olvidar ese instante. Durante días, volví al café con la extraña esperanza de verlo otra vez. Y sí, allí estaba él. No hablamos mucho al principio. Solo miradas, sonrisas fugaces, un hola, suelto mientras esperábamos nuestro turno en la barra. Pero poco a poco empezó a surgir algo, una conexión silenciosa, sincera. Una mañana, me sorprendió saludándome por mi nombre. Me quedé helada. ¿Cómo lo sabía?
Resulta que había escuchado cuando el mesero me llamaba así semanas atrás. Ese detalle me impactó. Me hizo sentir importante, incluso sin decir nada grande. Empecé a notar cambios en mí. Me levantaba con más energía, elegía ropa con más cuidado, incluso sonreía más. Era como si algo dentro de mí hubiera despertado. No era amor todavía. Era curiosidad, interés, una chispa nueva. Y aunque no sabía a dónde iba todo esto, por primera vez en mucho tiempo, tenía ganas de averiguarlo. Poco a poco, nuestras miradas se convirtieron en palabras. Primero fueron comentarios simples sobre el clima, el café, la lluvia. Después comenzamos a hablar de libros, de música, de esas pequeñas cosas que nos hacen únicos. Él tenía una forma de escuchar que no había conocido antes. No interrumpía, no juzgaba, simplemente estaba allí, presente. Un día me preguntó por mi trabajo. Le conté sobre mis proyectos, mis frustraciones, lo que soñaba hacer algún día. Me miró y dijo: «Sé que lo vas a lograr». Fue tan simple, pero me hizo sentir creer en mí misma otra vez. Empezamos a coincidir no solo en el café, sino también en otros lugares. En un parque, en una exposición pequeña de arte independiente, incluso en un taller de escritura al que fuimos por casualidad. Cada encuentro era más cercano que el anterior. Hablábamos de nuestros miedos, de nuestras familias, de las heridas que aún dolían. Y aunque no éramos nada oficial, me sentía más conectada a él que a cualquier otra persona en mi vida. Una noche, mientras caminábamos sin rumbo bajo la luz del atardecer, me tomó de la mano. No fue dramático ni apresurado. Fue natural, como si ya debiera estar así desde siempre. Miré nuestras manos unidas y sentí algo cálido dentro de mí, algo que hacía mucho tiempo no sentía. Hasta ese momento, todo había sido suave, casi como una corriente tranquila. Pero algo en mí cambió después de esa caminata bajo el atardecer. Ya no quería solo mirarlo desde la distancia o esperar a que las cosas pasaran. Quería más. Y por primera vez, tomé el control. Una mañana, antes de que él llegara al café, me armé de valor y le escribí una nota en una servilleta, como la que él me había dejado semanas atrás. Pero esta vez con palabras claras. Me gustaría conocerte de verdad. ¿Te gustaría acompañarme en un paseo este fin de semana? La dejé sobre su mesa habitual y me senté lejos, fingiendo estar concentrada en mi laptop, aunque mi corazón iba a 1000. Cuando llegó, vio la nota, me miró y sonrió. No sé de dónde saqué el coraje, pero fue liberador. Por primera vez, yo tomaba una decisión por mí misma, sin miedo, y aunque parecía pequeño, ese gesto marcó un antes y un después. Ese fin de semana, nos encontramos en un lugar muy especial, un jardín escondido en el centro de la ciudad, lleno de árboles antiguos y bancas de piedra. Era un espacio tranquilo, lejos del bullicio habitual. Nadie apuraba, nadie interrumpía. Solo estábamos nosotros. Nos sentamos bajo un jacaranda que había perdido sus flores hace tiempo, pero que aún parecía guardar secretos entre sus ramas. Hablamos por horas, de nuestras infancias, de nuestros miedos más profundos, de los sueños que nunca le habíamos contado a nadie. Hubo risas, silencios cómodos y algunas miradas que dijeron más que 1000 palabras. En un momento, mientras caminábamos por el sendero de piedra, se detuvo y me dijo: «No sé qué es esto que estamos construyendo, pero me gusta». Me quedé sin palabras. No fue una declaración de amor, pero sonó como una promesa, una que ninguno de los dos sabía si podría cumplir. Luego de eso, todo fue diferente. Ya no éramos dos personas que coincidían casualmente. Éramos algo más, algo real. Y aunque ni yo misma entendía bien lo que estaba pasando, una parte de mí ya no quería soltar su mano. Desde aquel día en el jardín, todo comenzó a fluir de otra manera.
Ya no éramos dos personas descubriéndose con cautela. Éramos un equipo. A veces íbamos juntos a talleres de arte. Otras veces pasábamos horas cocinando en mi pequeño departamento, riendo de nuestras fallas culinarias y escuchando discos viejos que él coleccionaba. Pero no todo fue perfecto. También hubo momentos difíciles. Nos enfrentamos a dudas, a miedos que traíamos del pasado. Una noche, después de una conversación intensa sobre nuestro futuro, me dijo algo que nunca olvidaré. No prometo que siempre sepa qué hacer, pero sí prometo estar aquí, intentándolo cada día. Esa frase me hizo entender que no necesitábamos tener todas las respuestas. Solo necesitábamos querer construir algo, poco a poco, sin prisas. Con el tiempo, fuimos sanando heridas antiguas, juntos. Yo aprendí a confiar otra vez, y él aprendió a dejarse ser vulnerable. Cada día era una nueva página, una nueva historia compartida. Y entonces llegó ese momento, aquel que cambiaría todo para siempre. Hoy, mirando hacia atrás, no puedo creer cómo un simple gesto cambió todo. No fue algo grande ni planeado, solo fue un momento. Pero en ese momento, algo en mí despertó. Él no vino a salvarme, ni a solucionar mis problemas.